29 East 4th Street, entre Lafayette Street y Bowery, Manhattan, Nueva York. Es la única casa familiar del siglo XIX que se conserva intacta en Nueva York, tanto por dentro como por fuera. Construida en 1832 por Joseph Brewster, un sombrero y especulador. Más tarde sería comprada por un rico comerciante llamado Seabury Treadwell y su esposa Eliza Parker Treadwell. Cuando se casaron él tenía 40 años y ella 23. Tuvieron 8 hijos, Elizabeth en 1821, Horace en 1823, Mary en 1825, Samuel en 1827, Phoebe en 1829, Julia en 1833, Sara en 1835 y Gertrude en 1840. Seabury Treadwell murió en 1865 y su esposa en 1882. Su hija Sara se mudó de la casa y residió en el Hotel Cadillac en Broadway, donde murió en octubre de 1906. Phoebe, Julia y Gertrude vivieron el resto de sus vidas en la casa. Después de la muerte de Julia en 1909, Gertrude vivió sola en la casa durante 24 años más. Cuando murió en el dormitorio del piso de arriba tenía 93 años. Su cadáver descansa en el Henry James Washington Square Park, un parque que antiguamente fue un cementerio. La casa había estado ocupada por la familia Treadwell durante casi 100 años. Para entonces Gertrude estaba empobrecida, pero dejó uno de los legados más valiosos que se puedan imaginar, la única casa familiar en la ciudad de Nueva York que sobrevivió intacta desde el siglo XIX con muebles originales, artes decorativas y posesiones personales. Se convirtió en un museo en 1936, fundado por George Chapman, primo lejano de Gertrude. Cuando se abrió al público, el personal, los voluntarios, los visitantes, los vecinos e incluso los transeúntes han informado sobre sucesos extraños e inexplicables, sonidos, avistamientos, olores. Un trabajador de la restauración vio a una anciana con un vestido de color claro parada en la entrada, luego desapareció. Un grupo de niños que jugaban fuera de la casa también vieron a una anciana en la puerta de entrada. Los vecinos que presenciaron este evento dijeron que era Gertrude. Desde entonces se ha visto muchas veces, a veces de joven pero la mayoría de anciana. Se le ve en la escalera, en el dormitorio donde murió y en la puerta principal. En 1980 unos turistas tocaron el timbre para entrar. Fueron recibidos por una anciana con ropa de época que les dijo que el museo estaba cerrado por el día, pero descubrieron que el museo estaba abierto y que el personal no usa ese tipo de ropa. En 1999 una ex voluntaria del museo trajo a su novio e hijo para hacer un recorrido por la casa. En el piso de arriba entró sola al dormitorio del señor Treadwell. Estaba mirando unas fotos cuando escuchó una voz que decía: mirando a la familia, Luego vio a un anciano parado cerca de ella. Era un día de verano y le extrañó ver que llevaba un abrigo de invierno de estilo antiguo. Le contó historias de la familia y que conocía al dueño original de la casa. El novio y su hijo entraron en la habitación, pero el hombre ya había desaparecido. Más tarde, sentada en el salón, volvió a ver al mismo hombre y oyó que la puerta principal se abría y se cerraba. Con el tiempo le comentó al personal del museo lo que había pasado. Le mostraron la foto de un joven vestido de graduación. Ella les dijo que era el mismo hombre pero más joven. La foto era de Samuel Lennox Treadwell, el hijo menor de la familia fallecido hace mucho tiempo. A mediados de 1990, 3 hombres que visitaron el museo no se quedaron mucho tiempo. El gerente les preguntó si algo andaba mal. Les dijeron que un hombre mayor vestido con ropas extrañas les había bloqueado la entrada y les había dicho que deseaba que se fueran.
Luego señalaron el retrato de Siberry Treadwell que cuelga en el salón de la casa.